antes de publicidad vamos a centrarnos en un proyecto internacional titulado Banco Rojo, que va en contra de la violencia de género. Consiste en la instalación de bancos de este color, bancos rojos, en diferentes lugares. En este caso, el pasado 25 de noviembre, el pasado jueves, se instalaron 2 bancos rojos en las instalaciones del Hospital de Jerez, también el de Punta Europa en Algeciras. Y nosotros, a continuación, queremos conocer un poco más de en qué consiste este proyecto internacional, el Banco Rojo, que entre sus objetivos está el de hacer reflexionar a quienes vean a este símbolo sencillo y potente, como así se califica, para prevenir, informar y sensibilizar contra la violencia de género. Para contarnos por qué se suma el Hospital de Jerez a este proyecto internacional, en qué consiste y cómo son los protocolos en este sentido, saludamos a esta hora de la mañana a Maribel Martín. Ella es técnico del Hospital de Jerez. Maribel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos, este proyecto Banco Rojo tiene carácter internacional y desde el pasado jueves, coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género, el Hospital Universitario de Jerez se sumaba a esta iniciativa con la colocación de 2 bancos rojos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, antes que nada aclararos, no solamente nos adherimos a este proyecto a nivel de hospital, nos hemos adherido lo que es todo el área de gestión sanitaria, que como ya conocéis, comprende tanto Jerez como Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Entonces, nos adherimos a esta iniciativa porque nos parecía que era un modo de visibilizar y de expresar un poco cuál es nuestro compromiso desde nuestra área de gestión sanitaria, que llevamos muchos años trabajando en este tema, y era una iniciativa que nos parecía que era lo suficientemente, con un proyecto muy bonito, social y comunitario, y en el que se ha participado también de modo colectivo, sí. De manera que con ese banco que simboliza con el color, por así decirlo, y que es en memoria a todas las mujeres, no solamente las mujeres, sino también los hijos o hijas que han sido asesinados y asesinadas por quien decía amarles, ¿no? Y que en este caso los hijos, como ya sabéis, son víctimas directas, pero sí, que siguen estando bastante invisibilizados en este sentido, ¿no? Entonces es muy importante visibilizar todo el daño que se le ha producido y que se les produce y se les sigue produciendo, y el color rojo pues un poco simboliza el dolor, ¿no? La sangre, el dolor que le ha supuesto, y va a seguir suponiendo, porque desgraciadamente queremos simbolizarlo, pero queda mucho por hacer a todos los niveles, a nivel social, a nivel institucional, sí, a todos los niveles, ¿no? Sí, dígame. Sí, de modo que con este símbolo queremos que a todos los niveles se simbolice, se visibilice, y que incluso con la prevalencia que tenemos este problema de salud pública, cualquier persona que pudiera estar identificada con este problema, saber que no está sola, y que en todos los centros sanitarios, no solamente a nivel de hospital, sino en toda la red de nuestra asistencia sanitaria en atención primaria, le podemos brindar en un momento dado asistencia y ayuda en estas situaciones, ¿vale? Porque hay profesionales que están formados y sensibilizados para que puedan ayudar a las mujeres y sus hijos que estén viviendo estas situaciones de violencia. Claro, porque con este proyecto de Banco Rojo es una forma de visibilizarlo, de señalizarlo, ¿no?, públicamente, socialmente, tanto a la comunidad, a la ciudadanía en general, como a posibles víctimas de violencia machista, pero son importantes también los protocolos dentro de lo que es el entorno sanitario que se ponen en marcha, y esa formación continua de los profesionales, ¿no? En ese sentido, también se está avanzando en saber cómo actuar en el caso de que se pueda detectar un posible caso de violencia machista. Sí, efectivamente. Esto, como bien has comentado, es algo simbólico, pero va todo dentro de un contexto de trabajo en este tema desde hace años, ¿no? Entonces, incluso tenemos una comisión, como comentaba anteriormente, en todo el área, donde están representados profesionales de manera multidisciplinar, en la que está representado pues desde matrona, tocóloga, profesionales que trabajan en urgencias del hospital, en el 061, trabajadoras sociales del hospital y fuera del hospital,
enfermería, técnicos de promoción de la salud, yo como profesional de la salud pública, es decir, médicas también de atención primaria, es decir, todo un pool de profesionales multidisciplinar, de manera que cada uno aporta su granito de arena y lo que hacemos son revisiones de las adaptaciones locales de los protocolos que la Consejería de Salud ha publicado, y en relación a eso pues hacemos adaptaciones locales y adaptarlo realmente a nuestra zona, ¿no? Los recursos son distintos y lo que es muy importante, saber qué es lo que tenemos que hacer tan internamente a la hora de coordinarnos entre nosotros como cómo se establecen las relaciones de coordinación entre instituciones distintas. De manera que también se forma parte de las comisiones y las mesas locales de violencia de género que hay en cada uno de los municipios donde están constituidos. Aquí en nuestra zona, concretamente en Jerez, hay una constituida, hay otra en Rota y en la Sierra también hay 3 más. De modo que participamos también de la coordinación de estos protocolos y sencillamente, pero no es nada muchas veces de sencillo porque tenemos que modificar todavía muchas cosas y mejorar muchas cosas, pero sí es importante que cada uno nos demos cuenta qué parte de esos protocolos tenemos que mejorar para que primero haya una mejor coordinación y en definitiva se garantice una continuidad en la atención y se solvente todos los problemas que muchas veces pues nos encontramos o fallas dentro de nuestro propio sistema, incluso dentro de otras instituciones, ¿no? Con lo cual se va mejorando y se va perfilando todas esas pequeñas fallas que vamos detectando y que muchas veces dentro de nuestro propio cascarón de huevo no nos damos cuenta de que tenemos que mejorar, y eso es muy importante. Pues se está trabajando en ese sentido, sobre todo para lo que ha comentado, dar una atención integral a una mujer posible víctima de violencia de género, porque no afecta solamente a una rama del sector sanitario, sino que afecta a otras disciplinas, sobre todo porque en muchos casos el profesional sanitario es el primero es receptor de un posible caso de violencia, ¿no? Que lo tiene que identificar con el hándicap de la negación o la situación emocional propia de la víctima, ¿no? Que muchas veces oculta el posible hecho de un caso de violencia. Efectivamente, Ana, como bien estás comentando, lo que más se visibiliza en un momento dado es la lesión, la agresión física, que sería como la punta del iceberg, y eso es lo que nos llega pues normalmente cuando hay una atención de urgencia, tanto en los medios de urgencia extrahospitalario como hospitalario. Pero luego hay una demanda oculta detrás de petición de asistencia sanitaria, ¿vale? Que es donde los profesionales sanitarios tenemos que tener la suficientemente sensibilidad y formación para saber que, rascando un poquito, detrás de esa demanda de la mujer por otro motivo, puede estar habiendo situaciones de violencia, ¿vale? Detrás de una depresión, detrás de problemas digestivos, problemas de salud cronificados que no se le da una respuesta orgánica, ansiedad, insomnio, problemas digestivos migratorios, es decir, una serie de síntomas que la mujer incluso no pone nombre y no sabe lo que le está ocurriendo. Entonces hay que saber abordar y rascar un poquito qué es lo que puede haber detrás, con una correcta anamnesis, una entrevista motivacional donde la mujer se sienta en un entorno cálido, de seguridad y de confianza, para que la mujer, si no en una primera entrevista con su médica, su médico, su enfermero, su enfermera, incluso la trabajadora social, a lo mejor una primera entrevista no se va a abrir, pero poco a poco, si somos capaces de crear esa calidez en la relación, vaya creando confianza y poco a poco se vaya abriendo y seamos capaces de ir ayudando en su proceso. Pues esperamos que se sigan dando esos pasos hacia adelante en mejorar todo el sistema de comunicación, de conexión, para dar un servicio integral a mujeres
víctimas de violencia machista, y en este caso nos queríamos hacer eco de esa participación por parte del área de Jerez, del campo de Gibraltar, Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, a este proyecto del Banco Rojo, por si personas que se acercan al hospital, en este caso de Jerez, identifican o ven esos dos bancos de ese color, pues que sepan qué significa el apoyo a esta campaña, y a que también el Hospital de Jerez y todo el distrito trabaja para también, en la medida de cada uno en su parcela, luchar contra esta lacra, contra la violencia de género. Maribel Martín, muchísimas gracias por habernos atendido. Que pases un buen día. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros nos queríamos hacer eco de este proyecto, el Banco Rojo, por si pasan por el hospital, sepan que se han instalado en la zona del materno infantil. Allí hay uno de esos bancos y bueno, pues lo pueden ver ustedes perfectamente identificados en el centro hospitalario. Por lo demás, vamos a centrarnos en eso que hemos mostrado al inicio de este programa, esa nueva imagen iluminada de la iglesia de Santiago. Ayer la alcaldesa de nuestra ciudad, acompañada por miembros del equipo de gobierno, inauguraron esa iluminación que ya se puede ver en la iglesia de Santiago. Además, se puso en marcha esa proyección del antiguo tren del vino, que también se proyecta en uno de los muros de la muralla ubicado en la calle Ancha, y que ambas iluminaciones forman parte de una de las rutas de la iluminación singular que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Jerez en el centro de nuestra ciudad. Así fue esa inauguración. Va a formar parte de una de las rutas de iluminación singular que empezará en La Porvera, que ya lo haremos eso, para que no se confunda con las luces de Navidad, lo haremos ya después de enero, y porque también nos faltan algunas piezas, pero hemos querido que Santiago esté iluminada en una época tan importante para este barrio como pueden ser las zambombas, ¿no? Y en la calle Ancha, bueno, pues hemos cambiado todo el alumbrado urbano, y se ha querido recrear, tener en cuenta que esto forma parte de una ruta que se llama La Ciudad, que alumbra el vino, y por tanto, cuando todas las rutas estén finalizadas, pues habrá una ruta turística que recuerde que por esta zona pasaba el tren del vino, pasaba el tren que llevaba a las bodegas, y por tanto, bueno, hemos querido recrearlo con ese recordatorio que formará parte de las paradas. Apostar primero por la eficiencia energética, como puede ser apostar por embellecer lo que son todos nuestros digamos, monumentos, y también apostamos por rutas turísticas nocturnas, que al final la gente tenga que venir a Jerez cuando todas las rutas estén terminadas para ver, bueno, pues y pasear de noche y poder aprender más de nuestra historia, y en todo ese recorrido pues se beneficien también pues las hostelerías, los barrios. Bueno, pues así contaba la alcaldesa, la primera edil, Mamen Sánchez, esa inauguración de esa iluminación de la iglesia de Santiago, la proyección del antiguo tren del vino en la muralla ubicada en la calle Ancha, formando parte de esa segunda ruta de la iluminación singular que empieza en Porvera, como ha indicado la regidora jerezana. Nosotros continuamos con más asuntos, lo decíamos también al principio del programa. Mañana a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico de Jerez se presenta el libro Paisajes con historias en torno a Jerez 2, porque la primera parte ya se publicó y se presentó el año pasado en plena pandemia. Es una publicación que viene de la mano de los hermanos Agustín y José García Lázaro, y que en este caso se centran en parajes, en puntos estratégicos, con historia, con un valor patrimonial, histórico, literario y etnográfico de todo lo entorno de nuestro municipio. Para hablarnos de esta publicación y de lo que mañana se va a presentar, ya nos acompaña uno de los coautores de este libro, como es Agustín García Lázaro. Agustín, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, segunda parte del entorno de Jerez. Parece ser que las dos ediciones que se han agotado, que se han publicado de la primera parte del trabajo que realizasteis, que se publicó el año pasado, os ha motivado, tanto a tu hermano José como a ti, para sacar esta segunda parte, ¿no?, del entorno de paisajes con historia en torno a Jerez. Eso es, la gente ha sido muy amable, nos han animado y nos hemos animado con esta segunda parte,
que contiene, como la primera, una serie de relatos que tienen como denominador común los parajes de nuestro entorno cercano, a los que nos hemos querido acercar con una nueva mirada, ¿no? Entendemos sobre todo el paisaje no como una escena estática, como algo fijo, sino como algo cambiante, y para comprenderlo, para acercarnos mejor a él, tenemos que mirarlo con esta mirada interdisciplinar de la literatura, la historia, la etnografía, la geografía, y eso es lo que modestamente hemos querido aportar, ¿no? Porque en la primera parte, en el primer libro, sí os centrabais incluso en personajes históricos, en personas con nombres y apellido, en figuras relacionadas con el entorno, con la historia de Jerez, pero en este caso, más que personajes, son 20 relatos ubicados en lugares, ¿no? En puntos estratégicos. Eso es. La primera parte, muchos televidentes recordarán aquella serie magnífica de Antonio Gala de Paisajes con figuras, pues era un poco recuperar ese espíritu, ¿no? En esta nos hemos querido centrar más en los escenarios, en esos escenarios que lo han sido también de la historia, de nuestro progreso, de nuestra evolución como pueblo, y siempre la mirada está en nuestro entorno cercano, no en la ciudad, sino en los alrededores, nuestro vasto término municipal, que muchas veces para nosotros es ese camino intermedio entre la siguiente venta o ese sitio por el que pasamos de cara a la sierra o a la playa. Sí. Y nosotros lo que hacemos es, al contrario, es detenernos y valorar, poner en valor, como se dice ahora, valorar un poco lo que hay detrás de eso que vemos, ¿no? Y eso es un poco lo que pretende también esta segunda entrega, ¿no? Porque ¿cuánta historia hay en esos espacios que están en torno a la zona urbana, que abarca también pues barriadas rurales, el entorno rural de la ciudad? Ahí es donde realmente está la mayor parte de la historia de nuestra ciudad, no tanto en la zona urbana, que sí que ha habido muchas civilizaciones, muchas culturas, diferentes asentamientos que han condicionado el plan urbanístico de la propia ciudad, pero donde realmente está la historia, el jugo, es en este entorno, ¿no? Eso es. Nosotros, por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, cuando pasamos de la Ina a Torrecera, reparamos en esa torre medieval de construcción almohade y nos adentramos un poco en esa historia y en esas cosas que allí han pasado, que dan lugar un poco a entender cómo se ha configurado el paisaje. Cuando vamos por la carretera de Moravita, pues reflexionamos un poco sobre esos topónimos que nos apuntan a la existencia de aquellos ribat andalusí en esa zona que lo fue de frontera. Cuando vamos a la Corta recordamos a qué se debe ese nombre y recordamos el azud y los primeros regadíos que se hicieron en la provincia de Cádiz en el cambio del siglo XIX a XX, ¿no? Es un poco ese el espíritu de recuperar a lo que vemos lo que no vemos. Es poner en primer plano, ¿no? Aquello, como enfocar el árbol dentro del bosque, ¿no? Exactamente. Muchas veces, como decíamos antes, ¿no? Pasan desapercibidos ese tipo de cuestiones porque no se ven a simple vista, pero nos explican por qué esos paisajes son así, ¿no? Si pasamos, por ejemplo, por la Cañada de Cuartillo y vemos esos pinos centenarios o esas portadas monumentales de ladrillo en medio de la nada, pues tenemos que recordar que aquello eran los olivares del Marqués de Villapanés, que allí había una gran cañada que iba desde Jerez a la sierra y que aún se conservan esos árboles centenarios que fueron hitos de la cañada. Cuando vamos camino de Sanlúcar, por ejemplo, y vemos esos dos grandes cortijos de los Alíjares, pues recordamos un poco la historia que había en torno a esa zona, ¿no? De grandes dehesas, y ese es un poco el espíritu del libro, ¿no? Acercar a la gente que pasea o que circula, qué hay detrás de lo que se ve, ¿no? Por el índice que tenéis del libro que nos habéis facilitado, hacéis un recorrido del entorno de Jerez, pero en 360 grados, ¿no? O sea, es una circunvalación que rodea todo el Jerez urbano. Eso es. Como todos los televidentes saben, nuestro término era el tercero en extensión de España hasta la segregación de San José del Valle, pero no, sí sigue estando entre los primeros, ¿no? Y necesariamente tiene parajes remotos. Por decirte alguno muy conocido,
el de Puerto de Gali, y recordar que Puerto de Gali está a 62 kilómetros de Jerez, pero es que aún quedan casi otros 20 kilómetros hasta el Mojón de la Víbora, que sigue siendo Jerez. Que hace frontera con la provincia de Málaga. Con la provincia de Málaga, ahí está el trifinium entre Cortes, Ubrique y Jerez. Eso significa que tenemos mucho donde elegir, ¿no? Y tenemos un vasto término en el que fijarnos, ¿no? Curiosamente, la pandemia, como tú has dicho, que nos frustró, por cierto, la presentación de nuestro primer libro, pero aún así la verdad es que los lectores lo han acogido estupendamente, pues la pandemia nos ha descubierto que como no podíamos ir por ahí, pues hemos empezado a mirar, a redescubrir lo que tenemos cerca de nosotros con otros ojos, y efectivamente lo que tenemos también es valioso y merece la pena ser recorrido con sosiego y no pensando como en el viaje a Ítaca, no pensando en llegar al sitio, sino en disfrutar de lo que vemos y lo que el camino nos ofrece, ¿no? Agustín, este libro que habéis realizado tanto tu hermano como tú, ¿puede servir como una guía a la hora de, pues, no sé si hay una infraestructura lo suficientemente condicionada para realizar rutas, pero sí sirve como para ayudar a crearlas en un momento dado? Sirve de orientación. No es un libro, lo decimos con claridad desde el primer momento, no es un libro de rutas, pero nos sirve para enriquecer la mayoría de las rutas por las que transitamos, este y el anterior, ¿no? Estamos justo preparando ese libro que tú dices, el de 50 paseos en torno a Jerez, con el subtítulo de Itinerarios de andar por casa, en esa casa entre comillas, porque es la nuestra, sí. Y ese sí será un libro muy específico de rutas, paseos, visitas cercanas, cortas, por las que disfrutar de nuestro entorno sin irnos más allá de 20 o 25 kilómetros de la ciudad, ¿Y ¿no? eso está en plena elaboración? Ese está en plena elaboración y ya también está muy avanzado, ¿no? Ah, bien, bien. Entonces, ¿se presentará para el año que viene? Bueno, supongo que sí. Bueno, estaremos aquí también. Queremos que sí. Estaremos también pues, muy pendientes de esa publicación para realizar esas rutas, claro, porque al fin y al cabo el territorio que tiene, el territorio rural que tiene y natural que tiene nuestra ciudad, no solamente tiene un atractivo de paisaje, sino de esa historia que vosotros vinculáis en vuestra publicación. Totalmente. Por ponerte otro ejemplo, recientemente se han celebrado las fiestas del mosto en Las Tablas, ¿no? Hoy se ha presentado, el día 5, el domingo, este próximo domingo se celebra. Eso es, pues nosotros aprovechando ese pretexto, ese feliz pretexto, como nos centramos también en el Pago de Balbaína, pero por el Pago de las Tablas Yañinas hacemos ese recorrido cultural, hablando no solamente del mosto y de las viñas, hablando también de la historia, de los hallazgos arqueológicos, del antiguo ferrocarril de Sanlúcar que tenía apeadero en Las Tablas, y recreamos un poquito esa cosa que el paisaje ahora mismo no nos ofrece, pero de la que el paisaje es a la que se debe, como lo percibimos y como lo disfrutamos actualmente, ¿no? Es una forma también de que el Jerez urbano mire a su Jerez rural, que siempre, bueno, llevamos toda la vida escuchando eso, esas afirmaciones, esos discursos de, bueno, que Jerez tiene que mirar más hacia su entorno rural y más hacia su río y no tanto hacia la urbe. En ese sentido es una forma que se están dando, o sea, digamos que estáis dando un trabajo casi hecho para que solamente haga falta un apoyo económico institucional para formalizar y fomentar este tipo de actividad. Eso es, mira, nosotros hemos intervenido en numerosos cursos, rutas, visitas de instituciones, y curiosamente cada vez que llevamos un autobús al entorno y hacemos estos recorridos, la gente dice, bueno, ¿y esto por qué no se difunde más? ¿O esto por qué no se conoce más? Curiosamente, por ejemplo, el Ayuntamiento ha hecho campañas, por supuesto bien intencionadas y bien, de traer a las personas del entorno rural a conocer San Miguel, la iglesia y no sé qué. ¿Y por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no hacemos campañas de llevar a los jerezanos a conocer nuestro entorno rural y le hacemos la ruta del Bajo Guadalete, o le hacemos la ruta del agua, o le hacemos, o la ruta de la frontera? Quiero decirte que tenemos elementos más que suficientes para enriquecer esos futuros proyectos culturales, llámese rutas del vino, llámese rutas ecuestres, llámese rutas en bicicleta. Tenemos suficientes elementos patrimoniales, culturales, históricos en nuestro entorno para que esa oferta salga muy enriquecida, ¿no? Además, una oferta de naturaleza que es fácil para toda la familia, no estamos hablando de subir un pico, subir un puerto, o que requiera a lo mejor un ejercicio, una actividad física mucho mayor, sino que estamos hablando de paseos por el entorno rural
y de naturaleza de Jerez que está al alcance de todos. Eso es, por ejemplo, nosotros, mira, lo que tú dices, es un tipo de paseo agradable, sosegado, en el que cabe todo, hasta llevarnos a la mascota, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, uno de los parajes que nosotros abordamos es el de las Peñas del Cuervo, que curiosamente son de Jerez, y es un paisaje que está junto a la Laguna de los Toyos, cuya superficie, el 80% de su superficie es jerezana, entre comillas, ¿no? Y que nos ofrece una historia muy rica en cuanto a tránsito de la vía augusta, de la vía romana, de los reyes que venían a las batallas del Estrecho, y nos ofrece las canteras de las que se obtenía la tierra para clarificar el vino de Jerez, que todavía están esas huellas en el paisaje que ahora mismo no identificamos y que sin embargo cuando la revestimos de esta capa cultural resultan mucho más atractivas y justifican esa visita y ese paseo, ¿no? Has comentado que cuando se ha realizado algo, a lo mejor habéis estado en un grupo haciendo alguna ruta, algún paseo, la gente dice, bueno, ¿y esto por qué no se fomenta más? Somos mucho de salir fuera de Jerez para hacer esa actividad y conocer la historia de otros lugares, incluso cercanos o lejanos a nuestro municipio, pero no somos de mirarnos mucho el ombligo a la hora de decir, bueno, vamos a poner en valor lo nuestro, como decíamos antes, pues ¿no? Sí. El conocer nuestra historia. Sí, es curioso que podamos ir a hacer una ruta por los viñedos de La Rioja o por los viñedos del Priorato y aquí las rutas de los viñedos estén por hacer, por explotar. Es más, nos vamos a empezar a cargar el paisaje del viñedo con esta futura construcción de molinos en plenas viñas. Ya se nos fue lo mejor de las vistas de los viñedos de Balbaína con la construcción del Parque de la Rabia, pero ahora se amenazan nuevos parques y pensamos que, bueno, aparte de que personalmente pensemos que pueda ser más o menos desafortunado, que en este caso yo pienso que es desafortunado, estamos perdiendo un potencial importante, ¿no? Esos paseos, por ejemplo, ahora en el otoño, cuando la viña ya está empezando a perder la hoja, pues son sencillamente una delicia, ¿no? Eso está todavía por descubrir y habrá un día en los que la gente pague por hacerlo, claro. Como paga ahora la gente por coger aceituna en Jaén y después comerse un mollete con aceite. Pues habrá días en los que el atractivo, además de visitar la bodega, sea darse un paseo por las viñas, ¿no? Que lamentablemente pues, no está todavía conocido y tiene un enorme potencial, ¿no? El primer capítulo del libro me ha llamado mucho la atención porque lo tituláis Elefantes, hipopótamos y rinocerontes en el Guadalete, un paseo en el tiempo en el Palmar del Conde. Efectivamente, llevamos a los lectores al portal, a ese cruce que hay que se llama Cruce de las 500, junto al portal, ¿no? Donde en esos promontorios pues le sumergimos en épocas pasadas, hace 200.000 años, y vemos un río mucho más grande que el que existe actualmente, poblado por elefantes, por hipopótamos, por rinocerontes, que el equipo de Paco Giles en su día, el arqueólogo, nuestra amiga Esperanza Mata, descubrieron, ¿no? Es decir, esa riqueza paleontológica también pasa desconocida y cada vez que pasamos, cuando conocemos un poco la historia, cada vez que pasamos por ese lugar, ya no lo vemos de la misma manera, ¿no? Y lo vemos poblado de todos esos animales fantásticos desaparecidos que formaban parte del antiguo paisaje en torno a Jerez, ¿no? Agustín, cada capítulo es un relato, ¿no? Lo habéis redactado literariamente de esa forma. Bueno, no es exactamente un relato literario, es un relato ensayístico, entre comillas, en el que en unos casos pues nos metemos en la piel de un personaje, pero sobre todo es un relato más bien geográfico, ¿no? Es decir, pasamos por aquí, vemos esto y esto tiene relación con esto, lo hemos hecho tratando de hilvanarlo de la manera literaria mejor posible y es un poco la forma de desvelar esa capa cultural de ese territorio del que en cada caso nos ocupamos, ¿no? ¿Esta segunda parte hace guiños a la primera publicación o no? ¿O son lecturas diferenciadas? Son lecturas diferenciadas, no hace guiños exactamente porque la otra estaba muy más polarizada por un personaje concreto puesto en su escenario y en su entorno histórico y en su contexto geográfico, y esta parte pretende sobre todo centrarse en el territorio, ¿no? que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tenemos que redescubrir y por el que no solamente descubrimos que podemos pasar, sino por el que nos podemos parar y disfrutar, ¿no?
A la espera de que se salga a la luz ese libro de 50 rutas por el entorno de Jerez, alguien que coja paisajes con historia en torno a Jerez en esta segunda parte puede, de motu propio, hay facilidad de acudir al sitio, de verlo, de identificar la historia que contáis con el entorno al que nos podemos acercar. En muchos casos sí, y en otros hay que pedir algún permiso, pero en la mayoría de los casos sí. Uno quiere pasear por la Corta, pues lo puede hacer, y por la ribera del río, y aquí evocamos un poquito de dónde viene eso y qué pasaba, ¿no? Si uno quiere pasear por el Rancho de la Bola, hay que pedir permiso. Se puede pasear por la periferia y se ve todo de lo que hablamos, se ve desde la Sierra de San Cristóbal y desde la Cañada del Carrillo, ¿no? Si uno quiere recrear el puerto de Jerez de San Telmo, basta con que se asome a la cuesta de San Telmo y disfrute de ese paisaje que tiene para 2 horas de charla, simplemente disfrutando ese paisaje, ¿no? Si alguien quiere disfrutar de los viñedos de Balbaína, ahí ofrecemos una pequeña ruta, entre comillas, y puede ir en cualquier momento desde la Cañada de Huerta, en la carretera de Rota, y disfrutar de ello, o lo mismo de los viñedos de las Tablas, que también cargamos de esa historia y de esos hallazgos arqueológicos, ¿no? Lo mismo de la Cañada de Cuartillo, hay una ruta perfectamente que la puede hacer y disfrutar, y con el libro en la mano y la fotografía, pues puede ponerle trasfondo histórico y patrimonial a eso que ve. En buena parte es útil, igual que en la Torre de Cera. Si vamos de visita al viñedo de Entrechuelo, a la bodega de Entrechuelo, podemos subir, que se puede subir, al ser un bien de interés cultural también tiene permitido al menos 4 visitas mensuales, pero no ponen ninguna pega, al contrario, facilitan siempre el acceso a la torre, y allí disfrutamos con el libro en mano de las vistas que describimos, ¿no?, en redondo, ¿no?, por ejemplo, de todo el sistema defensivo del Alfoz de Jerez. Ahí se ven una docena de torres, y aquí presentamos esos mapas. El libro tiene, me parece que son 35 o 36 mapas que ayudan un poco a esto. Tiene más de 250 ilustraciones, Ana, para que sea un libro también muy visual, ¿no?, y cuando yo pase por los sitios lo reconozca y lo pueda identificar. El libro tiene más de 300 referencias toponímicas, es decir, más de 300 lugares de los que se habla, ¿no? Y en ese sentido pensamos que ayuda un poco a conocer mejor nuestro... Tiene esa función de manual, ¿no?, que nos puede orientar. ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando en esta publicación? Bueno, nosotros llevamos trabajando, tanto mi hermano como yo, llevamos trabajando de siempre, ¿no? A nosotros este tema nos ha traído de siempre. Si te digo que llevamos 40 años, pues bien, pero ya más en serio nos pusimos a escribir un blog en 2009, el blog En Torno a Jerez, pues que tiene ya más de 2,5 millones de visitas, ¿no? Pues ahí se nos calentó el brazo, por decirlo así, nuestras colaboraciones en el diario, en otros medios, ¿no? Y de ahí nos nutrimos un poquito para escribir estas cuestiones que tenemos, ¿no?, y otros proyectos que tenemos también en cartera, aparte del que te he dicho, ¿no?, que saldrá. Tenemos, por ejemplo, otro proyecto muy bonito que pensamos que salga también más adelante, sobre un recorrido por el Guadalete desde el nacimiento hasta la desembocadura, ¿no? Que ese es otro gran sendero, otra gran ruta que tiene pendiente la provincia de Cádiz, como ya la han hecho otras provincias en Andalucía. La gran ruta del Guadalete pues no tendría nada que envidiar a las grandes rutas que tenemos por ahí, ¿no? Y tenemos también ese proyecto en mente, y otro también muy bonito que también tenemos avanzado, que se llama Carreteras Secundarias, a modo de aquellas antiguas guías del ferrocarril que te iban contando lo que ibas viendo cuando pasabas, ¿no? Nosotros ahí nos metemos pues por esas carreteras secundarias que tenemos, que te digo yo, la de Jerez a Puerto de Gali, ¿no?, cuando vas tú de San José del Valle, o la carretera del Calvario, o la carretera de Moravita. Tenemos ya avanzado también mucho material, y ahí queremos también sacar un trabajillo que sirva para que cuando pasemos ya no se nos olvide esas cosas que estamos viendo, y la siguiente vez que pasemos ya de otra manera, ¿no? Bueno, hay que decir que para tener este resultado, ¿cuántas horas os habéis estado y estáis aún pateando todo el entorno de la ciudad? Como te digo, es fruto del trabajo de muchos años, y sobre todo, mira, Pau Vila, un insigne geógrafo catalán, decía que la geografía se hace con los pies, la geografía entendida como esa ciencia global que les ocupa no de los ríos y de los montes, sino se ocupa pues de los aspectos económicos, los aspectos históricos del paisaje, los aspectos culturales. La geografía se hace con los pies. Nosotros estamos muy de acuerdo en eso, pero también decimos que la geografía también se hace, en nuestro caso, con el corazón. Nosotros le ponemos también mucha pasión, porque nos encanta
nuestro entorno cercano y pensamos como en aquel cuento de Borges en el que un hombre soñó en Córdoba que estaba escondido un tesoro en el Cairo y cuando llega al Cairo a la casa que soñaba le dice yo sueño siempre que el tesoro está escondido en Córdoba y le describió su propia casa. Pues nosotros también pensamos como Borges que el tesoro lo tenemos escondido en el patio de nuestra casa en torno a Jerez, ¿no? Además de la publicación, de la redacción de estos libros, ¿os animáis a tomar iniciativas de organización de rutas para explicar lo que plasmáis en estas páginas? Quisiéramos hacerlo, pero ahora mismo estamos en peores condiciones. De todas maneras, sí nos hemos prestado y nos seguimos prestando siempre a este tipo de iniciativas cuando nos lo piden, ¿no? Recientemente, por ejemplo, hemos intervenido en las jornadas técnicas de vías pecuarias. Sí. Hace poco estuvimos en La Barca en una jornada sobre los caminos en torno a La Barca. Tenemos hecho también un trabajo muy curioso sobre caminería antigua y medieval en torno a Jerez. Es decir, nos prestamos allá donde podemos asistir. Ayer mismo estuvimos en el aula de mayores hablando de un trabajo también que tenemos hecho de la vía verde de la Sierra, de Jerez a Arcos. Bueno, que ya se ha dicho que se puede, que es materialmente posible, ¿no? La Diputación lo anunció hace unas semanas. Exactamente, se ha hecho el estudio de factibilidad y parece que pueda ser, en una plataforma está trabajando por ello también. Sí. Y nosotros hemos documentado un poco el trayecto, poniéndole con la misma filosofía, ¿no? Poniéndole esa capa cultural, lo hemos hecho muchas veces con gente también, desde Jerez hasta Arcos, y bueno, y esos son los trabajos que vamos haciendo porque, como decimos, nos apasiona un poco el paisaje y el entorno, ¿no? Entendido de esta manera. Es estar inmerso en la pasión, ¿no? Que uno tiene, que en este caso los jerezanos tenemos la suerte de tener a vosotros dos, a estos dos hermanos, a José y a Agustín García Lázaro, que son apasionados de nuestro entorno, de la naturaleza y que además no solamente lo disfrutan, sino que también lo comparten, que eso también forma parte de la generosidad que tenéis con respecto al resto de ciudadanos y, bueno, y a las instituciones, porque también estuvisteis inmersos en esos caminos de esos senderos del Guadalete, que se hablaba del proyecto y que, bueno, poquito a poco parece que se van conquistando terrenos, pero hacia adelante, pero despacito, ¿no? Eso es, nos da rabia muchas veces que un potencial que se podía explotar ya, porque no hablamos de grandes inversiones. Fíjate tú, por ejemplo, que la vía verde, los 70 kilómetros que separan Jerez de Puerto Serrano, el proyecto está en torno a los 4 millones de euros. Es decir, un proyecto que pone una vía de 70 kilómetros para unirla con la vía verde de la Sierra, pues la verdad que es una iniciativa súper rentable con esos presupuestos, porque la verdad que en concreto el tramo Jerez-Arcos es que está facilísimo de poner, simplemente con la gente que quitaría, los ciclistas que quitaría de la carretera y los paseantes que quitaría de sitios complicados para pasear por un entorno agradable, pues ya es rentable social y económicamente, ¿no? Y sobre todo en Jerez esa afición que hay por la bicicleta, que son muchos, es una fórmula también de facilitarle pues esas rutas y esos paseos. Agustín, estamos aquí hablando de todo un poco, pero el libro se presenta mañana. El libro se presenta a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico. Ramón Clavijos será el que os presente. Exactamente. Invitamos a la gente, sabemos que el aforo es limitado, pero invitamos a todos y sobre todo a disfrutarlo. Y el que no lo quiera comprar, para él pues que lo regale, aprovechando que ahora viene una fiesta y siempre tendrá un amigo, un familiar al que estos temas le gustan. Y así ayudamos también a nuestro editor, Manuel Romero Bejarano, Ediciones Remedio 9, pues a que pueda salir adelante con la inversión. Bueno, hay que decir que mañana se presenta a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico, el aforo es limitado, está abierto para todo el mundo. Allí los asistentes podrán escucharte a ti y a tu hermano en cuanto al contenido de este libro y además de todo lo que rodea al entorno natural de Jerez. Allí mismo se va a poder adquirir el libro, sí, y si no, ¿dónde? Y a partir del día siguiente ya en las librerías de la ciudad, ¿no? En las librerías conocidas. El libro llegaba esta misma tarde y esperemos, ¿no? Yo tengo una prueba todavía de imprenta, pero sí, esperemos ya, y mañana seguro, y ya se puede conseguir, incluso esta misma tarde ya en el Laberinto se puede conseguir, y en las demás librerías está al día siguiente, creo. Pues animamos a todos aquellos jerezanos y no jerezanos a que se
sean activos a la hora de conocer la historia de nuestro entorno, la historia de nuestra ciudad y andarla, ¿no? Patearla, que es como realmente se conocen los sitios, los lugares se conocen andando. Exactamente. Así que bueno, que tenemos la suerte de teneros a vosotros con esos trabajos que realizáis, que os habéis estado pateando antes que nadie estas rutas, vinculándolo con la historia, poniéndolo fácilmente para que todo el mundo tengamos esa accesibilidad para conocer toda esta información y animar a la gente a que compre el libro, la primera parte, la segunda. Tenemos una tercera parte el año que viene con las 50 rutas y mañana pues aquel que quiera, le apetezca, puede acercarse a las 7 de la tarde al Museo Arqueológico, que ahí estaréis vosotros, los protagonistas, para dar más información sobre esto. Pues muchísimas gracias por Muchas gracias, Agustín. tu amabilidad. Siempre por venir. Nosotros nos vamos a continuación a la Plaza del Arenal, porque lo hemos dicho también al principio del programa, desde el pasado viernes, si ustedes andan y se pasean también por el centro de nuestra ciudad, verán que hay una serie de puestos de madera que forman parte del mercadillo de Navidad, el mercadillo navideño que va a estar vigente en este espacio hasta el próximo 5 de enero. Allí podemos encontrar figuras para el Belén, dulces típicos de la época, puestos de miel, artículos de regalo, sobre todo de artesanía, para poder tenerlos en cuenta por si alguno lo ha puesto en su carta de Reyes, pues sepan que toda esa oferta la tienen hasta el 5 de enero en el centro de nuestra ciudad, en concreto en la Plaza del Arenal. ¿Y quién se ha ido hasta allí? Pues nuestro compañero Juan Antonio Ortegó. Ahí lo tienen. Nada tan adecuado como un lazo para expresar el deseo de hacer un regalo. Y es que ya nos acercamos, amigos de Jerez al Día, en esta época navideña, a ese momento de entregar regalos. Y nos hemos venido hasta aquí, hasta la Plaza del Arenal, porque desde hace unos días está ubicado este habitual mercadillo navideño. Y fíjense que hablando de regalos y hablando de esta época de Navidad, quiero que me acompañen al primero de los puestos que encontramos en este mercado navideño, que en fin, no puede ser más apropiado para la época, que es todo lo que ven, el mundo del Belén, algo tan jerezano, ¿verdad?, tan arraigado a nuestra cultura. Y estamos junto a su propietario, que es Pepe Domínguez, que es artesano belenista. Pepe, acércate por aquí para que podamos hablar y veamos también este pequeño puesto, pero a ver, pequeño a lo mejor en cuanto a tamaño, pero qué de cosas entrañables en este lugar. ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos otro año más, en casa y exponiendo nuestra artesanía. Claro, a ver, es que estamos en Jerez, una tierra que sabe mucho de belenes, Pepe. Sí, hombre, Jerez es pionera en España y en el mundo del Belén. Jerez ha nacido unos belenistas muy buenos, unos artistas belenistas muy buenos. A ver, ¿tú eres artista o eres artesano? Artesano. Artesano. Vamos. Esa sería la palabra más adecuada, Sí, ¿no? yo creo que sí. Porque es pura artesanía, ¿verdad? Pura artesanía, pero vamos, que también entra porque lo que es el mundo este mundo es muy creativo. Y como creativo entra también el artista tiene que crear su obra. Lo que ocurre es que trabajamos mucho con lo que es el tema del barro, el tema de los complementos. Vamos, nos denominamos mejor artesanos. Fíjate, Pepe, le voy a pedir a mi compañero Fabián, que está aquí tomando estas imágenes, que preste atención a estos cestos llenos de uva. Oye, son pequeñas obras maestras, es que son cestos de uva. Sí, sí. De nuestros viñedos. Intentamos imitar lo que es la realidad. La realidad, en este caso de los cestos de uva, porque lo trabajamos muy real, intentamos que sea real, sea lo más parecido a lo que es. Oye, ¿cuántas horas de trabajo tiene hacer un cestito de estos para un Belén? Muchas horitas, porque no solo es el trabajarlo, es el crearlo, el darle qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a pintar, como en fin, es una serie de mucho tiempo. Sí, no, sin duda alguna, mucho tiempo. Bueno, a ver, yo quizás he empezado mal, porque lo primero que yo tendría que preguntarte es, ¿cuándo hay que poner el Belén? Vamos, tradicionalmente, por lo menos aquí en Jerez, es la Inmaculada.
cuando se coloca el Belén. Aunque ya se está colocando cada vez un poquito más antes, pero lo tradicional es en la Inmaculada cuando se inaugura el Belén. O sea, ya prácticamente, ¿no? Ya, la semana que viene. Es que claro, como estamos en una época tan de consumismo que ya aparecen en los supermercados artículos y productos navideños a finales de octubre, ya uno como que pierde la noción de realmente cuándo es el tiempo de colocar un Belén, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos que entrar en eso, lo que tenemos que entrar es que la tradición nuestra es en la Inmaculada. Ahora, claro, en lo que es mi mundo, en mi trabajo, hay que exponerlo antes para que, bueno, el belenista venga, vea si le gusta o le parece bien, lo compre o encargue. Mira qué cosa también tan jerezana como la propia zambomba, ¿no? Que veíamos ahí en ese plano de Fabián. Hombre, claro, eso no... Aquí Jerez no debe... Hay de varios tamaños, ¿eh? La Sí. pequeñita. Sí, hombre, eso no tiene que faltar, más sale mucho, sale bien. A ver, hay un Belén jerezano, digamos que con su propio sello, que se distingue de cualquier otro Belén. No sé qué decirte, aquí en Jerez se trabaja mucho lo que es el Belén costumbrista. Costumbrista hebreo más que napolitano. El hebreo más que napolitano. Pero vamos, también típico aquí de Jerez, yo siempre he visto lo que es el hebreo. También ha habido mucho lo que es costumbrista de la vestimenta antigua nuestra, de lo que son, por ejemplo, lo que tienen los artesanos Ángel Martínez del Puerto de Santa María, que es muy costumbrista. Pero aquí en Jerez lo que yo más veo es el hebreo. Mira, yo no te voy a engañar, no entiendo de belenes, pero yo creo que lo mejor es que tú nos expliques de esto que tú ofertas en este mercado navideño de la Plaza del Arenal, en pleno corazón de Jerez. ¿Qué es, digamos, para ti la joya de la corona, de lo que tú ofreces como artesano? Pues ¿Alguna figura, alguna pieza que tú digas es indispensable? Yo en lo que más estoy especializado son en los animales, lo que son camellos, burritos. Es que los camellos son impresionantes, ¿eh? En eso estoy yo más especializado. Y es lo que más vendo, lo que más me encarga. Eso es lo que más trabajo yo. Aunque, hombre, la figura, los misterios, cabalgatas de reyes, eso lo trabajo mucho también. Y aparte los complementos. Porque claro, una cosa es lo que tú ofreces aquí y también imagino que recibirás encargos, ¿no? Claro que sí. Los encargos son... Yo lo que pasa es que siempre trabajo una medida para cuando voy a las ferias de Belén, que es la medida de 20. Entonces hay quien viene y quiero un Belén de 15 centímetros o un Belén de 30 o quiero una cabalgata de reyes. Estos son ya encargos, aparte de lo que yo ofrezco aquí. Claro, el tema de los misterios. Curiosa esa imagen, por ejemplo, ahí también, ¿no? De la embarazada. Sí, son temas que también están dentro del Belén, que son antes de la Navidad. A mí me gustó mucho este tema, además lo vendo mucho. Pepe, también me llama la atención, veo muchos perros y concretamente galgos. Sí, es un animal que siempre me ha gustado y se vende... El galgo es muy jerezano, de las viñas jerezanas. Exactamente, y aparte también se vende mucho en el mundo de lo que es el Belén napolitano, se entra mucho también el galgo. Y yo lo meto en muchas figuras porque me gusta. Oye, y lo más raro que te hayan encargado para un Belén. Pues mira, pues te voy a decir, hace un par de años me encargaron una camella pariendo. ¿Una camella pariendo? Pariendo. ¿Y qué significa? ¿Pero tiene alguna simbología eso? Yo creo que lo que es asemejarse a lo que es la vida cotidiana. Y en el desierto la vida cotidiana es un animal pariendo. Ajá. Pues esa escena uno le gustó, me la encargó y vamos. Y salió muy bonita. Oye, lo del caganet este catalán, a ver, pero se utiliza mucho en los belenes también de Jerez, ¿no? O por lo menos el jerezano se ve muchos belenes, lo del caganet, que es una figura propia de otra tierra, ¿no? Sí, hombre, claro, son de Cataluña. Nosotros pero has hecho un gesto así como que no me gusta lo del caganet. No es que no me guste, sino que no es mi tradición. Yo nunca he puesto el caganet. Me lo preguntan mucho si lo tengo. Y yo ni lo he hecho nunca. Hombre, ni lo haré porque no son cosas nuestras que tenemos sí que es verdad que se ha instaurado ya como tradición, porque yo recuerdo incluso yo de pequeñito, yo soy muy jovencito todavía, pero recuerdo, sí, bueno, en fin, corramos un tupido velo, que yo recuerdo de pequeño que había un montón de belenes ya con el caganet, ¿no? Sí, bueno, que eso es una tradición muy arraigada en Cataluña, que está viniendo para acá, pero vamos, yo particularmente y en el mundo donde yo me muevo, cuando vamos a ferias, Madrid, Valencia, Sevilla y eso,
Yo no lo suelo ver mucho. No lo suelo ver mucho. A propósito, no veo ni una sola figura con mascarilla. Vamos a dar un poquito de humor. Porque le he dado día de fiesta. Le has dado el día de feria, de fiesta. Pepe, para terminar, sobre los jerezanos, esa idiosincrasia, porque ya hay casas también donde se une, te estoy poniendo en un apuro, creo yo, se une el tema del árbol de Navidad con el Belén. ¿A ti eso qué te parece? No, a mí me parece bien. Se puede compaginar. Son dos tradiciones diferentes, ¿no? Diferentes, pero vamos, yo recuerdo mucho en mi casa de mis padres, de poner el árbol de Navidad. Y una tradición que nos poníamos de chiquititos, colocar las bolitas, colocar los espumillones. A mí me parece bien, no me parece mal. Hombre, si me da a elegir, el Belén, por supuesto que sí. Pero compaginarlo con el árbol de Navidad, pues no, a mí no me parece bien. Pues nada, que Pepe, ha sido un placer que nos recibas en tu establecimiento, en tu pequeño puesto, aquí en este mercado navideño de la Plaza del Arenal. Y nada, espero que sea una buena temporada de ventas, ¿no? ¿Cómo ves tú la cosa? Yo veo ambiente, yo veo ganas por lo menos de salir, de ver, y la venta no va mal, siendo los primeros días, y no estando todavía al alumbrado, que es cuando atrae más a la gente. Pero sí, yo creo que sí, que va a haber movimiento. Esperemos que no. Seguro que sí, que va a ir bien la temporada. Yo creo que sí, hombre, yo creo que sí. Pepe Domínguez, artesano del mundo del Belén, aquí en este mercado navideño. Pepe, gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, están ya preparando el Belén, que normalmente se pone en este puente de diciembre, pues sepan que ahí, en este mercado navideño, pueden encontrar todas las figuras que les hagan falta en manos de nuestro amigo Pepe. Y seguiremos yendo más veces a este mercado navideño, conoceremos más puestos que aquí van a ustedes poder encontrar hasta el próximo 5 de enero. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con Afamedis, dentro de nuestro espacio del voluntariado que les ofrecemos cada martes. Y que además esta semana está muy de actualidad debido a que se conmemora el Día de la Discapacidad. El próximo domingo, día 5, también se celebra el Día Mundial del Voluntariado. Bueno, pues vamos a conocer a continuación un poquito más de la labor que se realiza desde Afamedis aquí en Jerez.